Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 22. Capítulo 23. Capítulo 24. Escudo de hoja de acero más 5, 0, 10. Despertado calidad. Alta calidad poder de ataque base. 18 poder de defensa base. 26 bonificación de equipamiento. Más 8 defensa más 6 ataque, dominado, NVL de mejora. 3. Más 6% reducción de daño de humano competencia. 0% requisito de nivel. 16. Maldita sea, qué escudo. Tras dormir con el escudo equipado, lo dominó al amanecer y estaba listo para despertar y mejorarlo. Una vez que Naofumi lo mejoró al máximo, obtuvo 5 veces más defensa que sus otros escudos, además de un generoso ataque. No estaba seguro de cómo se comparaba con otras armas, pero estaba más que listo para probarlo. Y el escudo podría mejorar aún más si pudiera encontrar el tipo adecuado de joyas para reforzarlo. Dicho esto, después de que Shirou vio a Naofumi tratando de blandir la espada y darle un fuerte golpe en la cabeza y una lección sobre cómo usar el escudo correctamente, se dio cuenta de que el escudo de espada era más adecuado para contraatacar a los enemigos que para cortes ofensivos. Al parar un golpe y usar el arma del oponente, ya sea una garra o lo que fuera, como un elemento de deslizamiento, la hoja se colocaba naturalmente en la posición óptima para golpear. Actúa más como un ataque furtivo que como una espada blandible, ya que el escudo dificulta el equilibrio. Así que, para usarlo correctamente, Naofumi tendría que seguir enfrentándose al ataque enemigo. Pero esto seguía siendo mucho más poderoso que antes. Su daño personal se había multiplicado por 100, bueno, quizá todavía no era un gran infligidor de daño, pero algo era algo. Ya no aparecían los indicadores de daño. ¿Seguro que dormiste lo suficiente?, le preguntó Shirou a Naofumi, sacándolo de su trance y haciendo que levantara la vista del menú de estado. Ah, sí. Dijo Naofumi, observando a Shirou mientras preparaba el desayuno. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde había sacado la comida. No había visto ningún ingrediente mientras estaban en el carruaje. El pájaro se lo había comido todo. ¿Acaso la comida era solo otra construcción mágica o algo así? Después de que las niñas se despierten, cenaremos todos juntos por última vez y cada uno seguirá su camino, dijo Shirou. Naofumi gruñó levemente al oír que Shirou y su grupo se marchaban. Aunque desconfiaba de Shirou, ni mucho menos del irresponsable y poderoso brujo, o lo que fuera, él y su grupo eran muy útiles. Su desconfianza hacia él no era personal, simplemente era demasiado conveniente para ser real. Miró de reojo hacia donde dormían las niñas. Al parecer, cuando los semihumanos y los monstruos son jóvenes, envejecen a medida que suben de nivel. A Naofumi le sorprendió que le señalaran esto, y notó que Raptalia había envejecido 2 o 3 años desde que la compró hacía 4 días. Supuestamente, Rita tenía 15 años, y Azu, la chica dragón, solo 8. Aunque ambas parecían razonables comparado con que Filo tenía menos de 1 año. La Filorial había recuperado su forma de pájaro gigante mientras dormía, aún con el pijama puesto, lo que le daba la apariencia de un león atiborrado con una enorme cabeza de pájaro asomando por la boca. Al parecer, el disfraz, parecido al de una mascota, podía cambiar de talla para adaptarse a la ropa. Esa ropa mágica debía ser cara, y aún así, los niños la usaban simplemente como pijamas coloridos. Naofumi no pudo evitar preguntarse cuánto le costaría. Por curiosidad, ¿cuánto me costaría conseguir que mataras al rey antes de que te fueras?, preguntó Naofumi. Lo siento, no acepto trabajos de asesinato. Ni trabajos que puedan provocar una guerra, dijo Shirou negando con la cabeza. No me gusta la muerte. Y prefiero evitarla siempre que sea posible. ¿Qué profesión tan rara?, comentó Naofumi, algo decepcionado porque ni siquiera le darían un número. ¿Acaso los mercenarios no matan gente por dinero? No me hice mercenario por dinero. Me hice uno para ayudar a la gente, dijo Shirou negando con la cabeza. Vas a tener que contármelo, dijo Naofumi, mirándolo con incredulidad. Si fuera un caballero, lucharía por orden de mi señor. Por lo tanto, la política gobernaría mi espada y me vería obligado a ignorar cualquier petición de ayuda que no sirviera a los propósitos de mi señor. Incluso podría tener que matar a un hombre que no creo que merezca la muerte porque me lo ordenaron. Si me hubiera convertido en aventurero, estaría a disposición del gremio y solo ayudaría a quienes tuvieran el dinero para comprar su atención. Mientras tanto, un mercenario es una espada libre, y puedo elegir la batalla que quiera y solo luchar cuando me parezca oportuno, explicó Shirou.
Aunque la paga es buena, es la sensación que se obtiene al hacer lo correcto lo que realmente me apasiona. ¿En serio? Si te gusta hacer lo correcto, ¿por qué me ayudaste? Preguntó Naofumi. Por lo que sabes, soy un violador criminal. Shirou simplemente se encogió de hombros. Aunque lo fueras, te habría ayudado. Nunca me importó si eres inocente o culpable. La violación es un delito horrible, pero no uno que yo consideraría castigado con una marcha forzada a la muerte. Aunque supongo que no habría estado tan dispuesto a dejarte solo con mis hijas si de verdad fueras un violador. Aunque no es que seas lo suficientemente fuerte como para aprovecharte de ellas. Naofumi parpadeó, sorprendido, y miró al hombre. ¿Me ayudarías aunque fuera culpable? Shirou miró a Naofumi y sonrió. Sean santos o pecadores, al final, todos rezan por la salvación. ¿Quién soy yo para juzgar quién es digno de recibirla? Eres un idiota, dijo Naofumi. Sí, lo sé. Dígale a su santidad que no tiene que preocuparse por mí. Puedo cuidar de mí mismo. El Papa estaba sentado en el banco de la sala de oración, mirando fijamente la estatua de Dios, preguntándose qué hacer con el héroe de la espada. Por un lado, era un individuo extremadamente capaz. Ya había alcanzado 20 niveles más que los otros dos héroes, incluso sin ayuda ni acceso a los mejores campos de entrenamiento del país. Era inteligente, poderoso, increíblemente hábil y sabía cómo desenvolverse en el campo de batalla político sin involucrarse. Si buscabas a un individuo polifacético, él era tu hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, era, con diferencia, el menos heroico de todos. No se esforzaba por inspirar a la gente, ni se acostumbraba a exhibir su poderío, ni siquiera intentaba fingir que le importaba la justicia. Tampoco le importaban los conflictos entre razas. Su única preocupación era su deber de detener las olas de calamidad. Era pragmático hasta la exageración. Estaba dispuesto a dejar en libertad a un violador siempre que fuera útil. Y aunque estas serían cualidades admirables en una persona normal, no eran lo que se buscaba en un héroe. La verdad era sencilla. Mientras que los héroes de la lanza y el arco habían sido héroes bastante comunes, haciendo alarde de su poder y conexiones o vociferando sobre justicia, el héroe de la espada había sido todo lo contrario. Al Papa le costaría siquiera llamarlo héroe. Casi daba la impresión de un antihéroe, un hombre sin rasgos heroicos que solo interpretaba el papel de héroe porque, literalmente, no tenía otra opción. Soy un reparador. Bien podría haber dicho simplemente. Soy alguien que resuelve problemas. El joven era un asesino, y además muy hábil. Tan hábil que hacía que todas las sombras de la iglesia parecieran ridículas, y por ello las sombras prácticamente lo adoraban como si fuera Dios mismo. Ver sus ojos brillar de admiración tras sus máscaras era bastante desconcertante. De alguna manera, la ropa del hombre terminó debajo de su cama en el castillo, a pesar de que salió de allí con ella puesta. Casi como si hubiera vuelto a entrar a escondidas para plantarla allí, solo para demostrar que podía. Cuando las sombras se enteraron, guardaron la ropa en sus aposentos secretos. El Papa supuso que era comprensible. El héroe de la espada es uno de los 3 individuos más cercanos a Dios, además de él mismo. Debió ser un consuelo espiritual para las sombras descubrir que era alguien como ellos. Pero la pregunta del millón de oro seguía en pie, ¿era todo esto bueno o malo? Sí, no se quedaba presumiendo ante el pueblo, pero eso significaba que dedicaba más tiempo a alcanzar un nivel superior, y que cada vez que hacía algo público, la noticia corría como la pólvora. Debido a lo extravagante que era el héroe de la lanza, muchos ya se habían cansado de hablar de sus intentos de presumir, y ni siquiera habían pasado 3 semanas desde su invocación. El Papa suponía que demasiada agua ahoga a las semillas. Sin embargo, sin ninguna de sus aventuras ni sus nobles espías infiltrados en su círculo íntimo, la Iglesia no tenía forma de controlar el flujo de información a su alrededor, y el hombre ya conocía perfectamente su existencia. Aunque no parecía importarle ni ellos ni su doctrina, le resultaba desconcertante que alguien como él supiera que había intentado manipularlos. Lo mejor que podía decirse de la situación era que el héroe de la espada simplemente encontraba divertidos sus intentos de rastrearlo y controlarlo, y no había tomado represalias, salvo para poner en evidencia las sombras. Lo único que podría haberse considerado una acción enemiga fue la forma en que atacó políticamente al comandante y lo puso bajo investigación. Aunque ni siquiera esto fue un problema. Aunque el comandante era uno de sus rebaños, tenían más listos para ocupar su lugar. Y el hombre realmente había sido un incompetente. Incapaz de jugar adecuadamente el juego de capa y espada de la corte ocultando sus intenciones.
Parecía mucho más como si, honestamente, solo quisiera un hombre más capaz al mando del ejército, en lugar de que se tratara de un ataque a la iglesia. El Papa suspiró. Incluso si quisieran hacer algo al respecto, ¿qué podrían hacer? El héroe de la espada era demasiado cauteloso y astuto para ser controlado, demasiado escurridizo para ser rastreado y demasiado poderoso para ser derrotado. Descubrió y abatió a 3 de sus sombras de nivel 50 antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. Cualquier intento de hacer algo contra él podría simplemente enfurecerlo. Y aunque la iglesia en su conjunto probablemente sobreviviría a semejante embestida, simplemente no valía la pena. Tendrían que esperar a que llegaran las olas de calamidad y esperar que la espada no se convirtiera en un problema. Ah, chico escudo, qué bueno verte de nuevo. Dijo el herrero con una sonrisa mientras Naofumi entraba en su tienda. Oye, Oyagi-san. Tenemos un asunto pendiente, si tienes tiempo, le dijo Naofumi al anciano, uno de sus pocos aliados en este mundo. Claro, claro, siempre tendré tiempo para mi pequeño héroe. ¿Qué necesitas? Preguntó Oyagi. Para empezar, me gustaría limpiar la espada de Raptalia de sangre, ya que parece que no la tiene, dijo Naofumi, indicándole a Raptalia que la sacara. ¿Una espada? Oye. No me digas que has estado yendo a otras armerías a mis espaldas. Eres muy cruel, dijo Oyagi, haciendo su mejor intento de hacer pucheros mientras tomaba el arma. ¿Crees que podríamos haberlo hecho? No, lo conseguimos gratis de una banda de mercenarios errantes que encontramos en el camino, dijo Naofumi mientras Oyagi abría, sacaba la espada y observaba la hoja. El anciano abrió mucho los ojos. Oye. Dijiste que te lo habías regalado. Alguien debe de haberte tomado cariño, chico escudo. Esta espada está hecha de mineral de meteorito. Y la calidad de su forja, es, wow. ¿De verdad es tan asombroso? Preguntó Raptalia inclinando ligeramente la cabeza. Increíble. Quizás me quede corto. Dame un segundo, dijo Oyagi antes de entrar en la trastienda y rebuscar. Regresó momentos después arrastrando un gran escudo con una superficie descolorida, negra y gris. A diferencia de todo lo demás en la tienda del anciano, que tenía una hermosa elegancia, parecía grueso, tosco y un poco pesado. Este es el prototipo de escudo de la serie Meteorito, hecho de mineral de meteorito. El mineral de meteorito tiene muchas propiedades naturales antimonstruos y mágicas que lo convertirían en una armadura y armamento increíbles, pero es legendariamente difícil de trabajar. Incluso esta pieza tardó casi un año en fabricarse con procesos experimentales extremadamente complejos. Se cree que vale al menos 5000 monedas de oro. Ahora, compáralo con lo que acaban de regalarle a la joven. Naofumi lo hizo, mirando desde el escudo áspero y descolorido hasta la espada corta de un blanco puro, perfectamente formada y perfectamente equilibrada. Esta espada supera cualquier cosa que yo pudiera hacer. Me atrevería a decir que es invaluable, dijo Oyagi negando con la cabeza. Es posible que incluso se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿De verdad era un arma tan asombrosa? No te habrán dicho quién es el fabricante, ¿verdad? Parece que no tiene el sello del herrero. Creo que probablemente fue ese mercenario, dijo Naofumi mientras le daba vueltas la cabeza. Ese tipo tenía una magia extraña que le permitía crear objetos con pura energía mágica. Apuesto a que creó esta espada con eso. ¿Quieres decir que es falsa? Dijo Oyagi, acercándose el arma a la cara. Me parece de lo más real. Mi estado de valoración mágico indica que es una espada hecha de mineral de meteorito y que tiene una calidad de obra maestra. Ni siquiera sabía que la escala de calidad fuera tan alta. Bueno, las falsificaciones que hizo fueron lo suficientemente buenas como para engañar incluso al escudo legendario y hacerlos creer que eran reales, dijo Naofumi, con una mano sobre el escudo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Oyagi, mirando el escudo. Resulta que el escudo legendario puede copiar cualquier otro escudo y adoptar su piedra. El mercenario me hizo copiarlo, dijo Naofumi antes de transformar su escudo en escudo de cuchillas y activar el mecanismo que hace que la cuchilla se extienda hacia afuera. ¿Todas las armas legendarias tienen esa habilidad? Preguntó Oyagi con el ceño fruncido. Que yo sepa, sí. Al menos uno de los antiguos héroes de la espada tenía esa habilidad, dijo Naofumi. Esos ladrones. Gruñó Oyagi, golpeando el escudo de meteorito con tanta fuerza que hizo temblar toda la habitación. Naofumi se preguntó por un momento qué nivel tendría el anciano. Los héroes de la lanza y el arco vinieron a mi tienda, probaron todas las armas que tenía de su tipo y se fueron sin comprar nada. ¿Acaso no les importa el sufrimiento de un artista?
Vaya héroes, coincidió Naofumi. Sinceramente, no le habría importado en absoluto que le hubiera pasado a cualquier otra persona que no fuera Oyagi-san. Probablemente incluso lo habría hecho él mismo y solo se habría sentido un poco culpable. Pero jamás se le habría ocurrido hacérselo al anciano. Oyagi era demasiado bueno para eso. Oyagi respiró hondo y suspiró. Entonces, ¿quieres copiar este escudo antimeteoro o no? Preguntó el anciano. Oyagi, sabes que no puedo pagarte por algo así, dijo Naofumi con un suspiro. Para ti, considéralo un servicio gratuito. Copia lo que quieras de mi tienda, dijo Oyagi negando con la cabeza. Oyagi, gracias, dijo Naofumi con una sonrisa. En cuanto a la capa limpia de sangre, lo haré solo para poder ver mejor esta espada, dijo Oyagi con una sonrisa, levantando la pieza. Muchas gracias, Oyagi-san. Dijo Raptalia, haciendo una reverencia. De nada, señorita, respondió Oyagi. ¿Necesitas algo más? Ya tienes espadas y escudos preparados, así que solo nos queda la armadura, ¿verdad? Naofumi abrió la boca para hablar, pero Raptalia se le adelantó. Así es. Por favor, hazle una armadura a Naofumi-sama. ¿Eh? Copia de arma completa. Escudo de meteorito de hierro, 0,40, calidad. Normal defensa base. 31 bonificación de equipo. Escudo meteoro sin dominar, competencia. 0%, requisito de nivel. 35. Sé que Oyagi-san hará un trabajo increíble con la armadura de Naofumi-sama, dijo Raptalia alegremente. En el futuro, no hagas cosas así, suspiró Naofumi. Deberíamos ahorrar dinero para tu defensa, no para la mía. La mía está cubierta por el escudo. Pero siempre es Naofumi-sama quien recibe los ataques, dijo Raptalia antes de mirar a Naofumi con sus grandes ojos. No quiero que salgas lastimado y me dejes sola. Maldita sea. Desde que ella decidió voluntariamente seguir siendo su esclava, había empezado a confiar en ella por más razones que solo porque el contrato le impedía traicionarlo. Y había empezado a quererla por más razones que solo su propia supervivencia. La niña empezaba a sentirse más como una hija para él que como una herramienta importante. Shirou había dicho que probablemente esa cercanía le había permitido alcanzar los niveles más altos del escudo del esclavo tras absorber el cabello de Raptalia por segunda vez. No estaba seguro de si era cierto o si ese mercenario volvía a ser un ingenuo. Tras el incidente con el cuchillo maligno, la actitud de Shirou cambió drásticamente. Dejó de ser tan condescendiente con Naofumi, salvo cuando se trataba de cómo manejar un arma correctamente. A menudo hablaba como un anciano, divagando sobre filosofía, la dignidad de la vida y el precio de la libertad. El tipo era extraño y demasiado conveniente para confiar en él, pero Naofumi en realidad estaba triste de verlo partir. Deberíamos pensar en la mejor manera de invertir el resto de nuestro dinero, dijo Naofumi. Tras conseguirle a Raptalia una armadura temporal, ya que probablemente se le quedaría pequeña, y encargarle una armadura al propio Naofumi, aún les quedaban unas 400 monedas de plata. Naofumi invirtió otras 100 para convencer a Oyagi de que intentara fabricar unos escudos gemelos, ya que el antiguo héroe de la espada había conseguido la habilidad doble portador con un par de espadas que poseían una identidad conjunta. Era una apuesta arriesgada, ya que nunca había oído hablar de los escudos gemelos, pero si funcionaba, sería una gran ayuda. Normalmente, este tipo de encargos tardarían semanas en completarse, pero Oyagi les dijo que se aseguraría de tenerlo todo listo en 2 días, solo para Naofumi. No sé. Parece que ya tuvimos cubiertas nuestras necesidades, admitió Raptalia. Fue entonces cuando Naofumi vio pasar un carruaje tirado por un filorial más normal. Un monstruo domesticado no sería mala idea. Al fin y al cabo, tenía una serie de domadores de bestias que probar, y tener algo para transportarse no sería mala idea. Con su escudo construido funciona para lidiar con el almacenamiento y procesamiento de alimentos, ni siquiera sería tan difícil alimentarlo, siempre y cuando cazaran suficientes monstruos. Claro, ¿por qué no? Creo que ese fue el último, dijo Rita con un suspiro mientras sacaba su lanza del cadáver de una hormiga verde de 2,5 metros. Rita, se supone que nunca debes decir esas palabras sin siquiera haberlo comprobado, dijo Shirou con una leve sonrisa mientras el suelo comenzaba a temblar. La tierra se elevó cuando una hormiga aún más grande salió de debajo de ellos, haciendo crujir sus pinzas. La criatura se sacudió, lanzando pedazos de tierra a su alrededor antes de desplegar las alas, preparándose para alzar el vuelo. Llamarada terrestre. Tornado Zuete.
Llamas verdes crecieron desde el suelo, extendiéndose por el caparazón exterior del monstruo, rápidamente alimentadas por los vientos convocados para convertirse en una tormenta de fuego que rápidamente cocinó viva a la criatura. Su interior líquido se expandió tan rápido que hizo que el monstruo estallara hacia afuera de su caparazón, estallando como un globo. «Lo logramos», exclamó Philo, y Yazu asintió en señal de confirmación. Philo y Yazu habían estrechado lazos durante la última semana durmiendo juntas en pijama y recogiendo objetos al azar para esconderlos por todo el vagón. Parecía que la tendencia de las aves a aceptar cualquier cosa que encuentren en su nido al despertar, como parte de la bandada, superaba el instinto antidragones, y Yazu parecía tener un instinto similar, heredado de la familia de su abuelo. Aún conservaban algo de espíritu competitivo, pero ya no tenían sus riñas pasivo-agresivas. Ya no quedan monstruos que aprovechen el poder del pulso del dragón. Esos fueron los últimos, dijo Azu con seguridad. De acuerdo. Nos quedaremos con la cabeza del grandullón como prueba de la finalización del trabajo. Jian, el resto es tuyo, dijo Shirou antes de empezar a absorber los diversos cadáveres del campo de batalla. Jian ni siquiera esperó instrucciones. Absorbió rápidamente los cadáveres enteros antes de desmantelarlos y procesar cada pieza por segunda vez. Requisito cumplido. Espada de hormiga a león verde obrera desbloqueada poder base. 3 bonificación de equipo. Ataque +1, dominado. Requisito cumplido. Espada de placas de hormiga a león verde obrera desbloqueada poder base. 2 bonificación de equipo. Defensa +2, dominada. Requisito cumplido. Espada de pinza de hormiga a león verde obrera desbloqueada poder base. 5 bonificación de equipo. Velocidad +1, ataque +1, dominado. Requisito cumplido. Espada garra de hormiga a león verde obrera desbloqueada poder base. 4 bonificación de equipo. Destreza +2, ataque +1, dominado. Requisito cumplido. Espada de carne de hormiga a león verde obrera desbloqueada poder base. 2 bonificación de equipo. Cocina +2, dominada. Requisito cumplido. Espada de hormiga a león verde soldado desbloqueada poder base. 6 bonificación de equipo. Ataque +2, dominado. Requisito cumplido. Espada de placas de hormiga a león verde soldado desbloqueada poder base. 5 bonificación de equipo. Defensa +3, dominada. Requisito cumplido. Espada de pinza de hormiga a león verde soldado desbloqueada poder base. 8 bonificación de equipo. Velocidad +2, ataque +2, dominado. Requisito cumplido. Espada garra de hormiga a león verde soldado desbloqueada poder base. 8 bonificación de equipo. Destreza +4, ataque +2, dominado. Requisito cumplido. Espada de carne de hormiga a león verde soldado desbloqueada poder base. 2 bonificación de equipo. Cocina +2, dominada. Requisito cumplido. Espada hormiga reina león verde desbloqueada poder base. 12 bonificación de equipo. Ataque +4, sin dominar. Requisito cumplido. Espada de placas de hormiga reina león verde desbloqueada poder base. 10 bonificación de equipo. Defensa +4, sin dominar. Requisito cumplido. Espada garra de hormiga reina león verde desbloqueada poder base. 16 bonificación de equipo. Destreza +8, ataque +4, sin dominar. Requisito cumplido. Espada de carne de hormiga reina león verde desbloqueada poder base. 4 bonificación de equipo. Cocina +4, sin dominar. Había sido un descubrimiento importante que Rita había hecho al observar el comportamiento de Naofumi, ya que en lugar de absorber a los monstruos completos, Naofumi absorbió cada pieza individualmente, separando las partes de tal manera que cada una de ellas proporcionaba al arma legendaria una forma única. Por eso, cada tipo de monstruo único proporcionaba entre 4 y 8 nuevas formas de armas, en lugar de solo una. Y esto fue algo que Naofumi descubrió por sí mismo. Fue realmente ingenioso, aprovechando el concepto de que una sola existencia es una composición de varias cienas. Shirou casi podía recordar a Rin dándole esa misma lección años atrás, con una mano en la cadera mientras hacía malabarismos con un trozo de tiza. Si Naofumi no fuera mago, habría sido uno de los mejores. No solo eso, Shirou pudo descubrir que uno podía dominar una forma de arma sin usarla en combate, simplemente equipándola por un período prolongado de tiempo o alimentándola con el material usado para desbloquear la forma una y otra vez hasta que fuera dominada. Naofumi probablemente no lo sabía, pero sus estadísticas eran probablemente el doble de altas que sin ese pequeño truco, quizás incluso más. Tras reprocesar todo el desorden aleatorio en el subespacio de Jian, las estadísticas de Shirou recibieron una mejora considerable al duplicarse su número de formas de armas dominadas, acortando en parte la brecha numérica que había empezado a aparecer entre él y los miembros de su grupo.
También explicaba por qué Fitoria suponía que Shirou sería un maestro de la cocina, solo por ser un héroe legendario. Como cada tipo de monstruo otorgaba una pequeña bonificación a las habilidades culinarias, las cifras se acumulaban rápidamente. Y esto era solo por lo que aprendió observando al héroe del escudo, el que, según se decía, tenía menos idea de lo que ocurría. Esto reafirmó aún más la decisión de Shirou de buscar a Motoyasu e Itsuki para averiguar qué sabían sobre el desarrollo de las armas legendarias. Shirou no podía detectar ningún método que no afectara directamente a las formas individuales de las armas legendarias, como la forma en que Naofumi cortaba a sus presas. Pero esto no significaba que no pudiera aprender algo con solo un vistazo, si tenía suerte, y si no, podría sonsacarles información. Probablemente no estuvieran de humor para compartir con otros héroes, pero podrían abrirse a un mercenario cualquiera, o, si no tenían otra opción, a una atractiva chica zorro. Después de todo, Motoyasu decía haber muerto por ser mujeriego. Demonios, dale a Lancer un par de barriles de licor y una mujer bonita con quien hablar, y probablemente te diría todo lo que quisieras saber. Siempre y cuando esa mujer no fuera una yandere. Zap ni siquiera estaba hablando de ti, siseó Shirou mientras Gian lo castigaba por siquiera pensar en la palabra prohibida. ¿Pasa algo, sensei? Preguntó Rita al ver a Shirou ponerse rígido por el dolor. Estoy bien, dijo Shirou, desestimando rápidamente sus preocupaciones. Ya casi terminamos de limpiar, así que volvamos a la ciudad y digámosle al varón que el trabajo está hecho. De acuerdo, sensei, pero ¿de verdad está bien que hagamos esto? O sea, ¿no deberíamos apresurarnos más para encontrar a los otros dos héroes o llegar al reloj de arena de Zelbull antes de que llegue la siguiente ola? Preguntó Rita. Habían pasado 6 días desde que dejaron atrás al héroe del escudo y a su compañera, y en ese tiempo, habían ido de pueblo en pueblo cazando monstruos rebeldes y preguntando por los demás héroes. Y aunque recibían bastantes noticias sobre el héroe de la lanza, este parecía estar moviéndose y atrayendo la atención en tantos lugares que era difícil determinar qué noticias eran las más recientes, y casi nadie había oído ni visto al héroe del arco. Así que, en lugar de perseguir rumores sobre los héroes, simplemente habían empezado a perseguir rumores sobre peligrosas poblaciones de monstruos. Iban de pueblo en pueblo, ayudando a quienes no podían pagar la protección del gremio de aventureros, y cuyos problemas no se consideraban lo suficientemente urgentes como para llamar la atención del Ejército Nacional. Aunque una vez en territorio Zelbull, no había ningún gremio de aventureros ni Ejército Nacional al que pudieran recurrir. A nadie le importó que fueran mercenarios después de eso, ya que era la norma cultural que los mercenarios fueran llamados para todos sus problemas con monstruos. Solo les sorprendió la baratísima tarifa y que nunca pidieran pago por adelantado. Quizás, pero si vamos de un lado a otro a toda prisa, no subiremos de nivel ni mejoraremos a Gian. Además, no hay nada de malo en que ayudemos a algunos asentamientos por el camino, le aseguró Shirou. Tenemos tiempo. La ola de Melromarg no llegará hasta dentro de 7 días, y la de Zelbull aún más. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a quienes podamos y aumentar nuestro poder. Aunque la ola de Silvelt fue bastante fácil de controlar, es probable que las olas se vuelvan cada vez más fuertes. Supongo que tienes razón. Solo estoy nerviosa por la próxima ola. Creo que sería más fácil para mí quedarme en medio de ella sin darme cuenta, como en Silvelt, en lugar de esperar y ver cómo se avecina, admitió Rita. El estrés es el enemigo. Un soldado debe aprender a aprovechar todo su tiempo libre para gestionarlo, dijo Shirou con un gesto de complicidad. ¿Quieres aprender a cocinar? Los aceites son los que más rápido moverán el calor, así que intenta mover la sartén así para que se distribuya bien. No te preocupes porque quede perfecto, un poco de variación en tu plato es bueno. Solo queremos que todo esté listo más o menos al mismo tiempo, dijo Shirou mientras sostenía la sartén con Rita y la ayudaba a guiarla. ¿Así? Preguntó Rita nerviosa. Genial, aunque deberías intentar relajarte un poco más. Se supone que esto te relaja. Shirou rió entre dientes. Lo siento. Dijo la chica, sonrojada de vergüenza. Aunque solo se veía una cola, Shirou podía sentir sus 2 colas golpeándolo. Como con un solo cinturón ninja a mano, Shirou podía rastrear casi todos los que necesitaba, le dio uno a Rita para que ocultara su segunda cola, que había atraído la atención allá donde iban. Los cinturones requerían un suministro constante de MP para seguir funcionando, pero con el alto suministro de magia de Rita, no le era demasiado difícil mantenerlo.
Simplemente funcionaba como una especie de pesa de entrenamiento cuando practicaba magia, ya que dificultaba lanzar sus maldiciones de desventaja y hechizos de fuego, ya que tenía que dividir su atención entre el cinturón y su lanzamiento. De hecho, fue un buen entrenamiento, ya que dividir la atención era clave para un lanzador en el campo de batalla. Con el cinturón restante, Shirou se lo dio a Jian para ver qué salía. Se decepcionó un poco cuando la espada de camuflaje camufló a Jian en lugar de disfrazarlo a él mismo. Sin embargo, era un truco útil, ya que no costaba MP ni SP y podía evitar que la gente viera el cristal azul, tan obvio, presente en todas las formas de Jian. Además, tenía la ventaja adicional de disfraz de magia de estado, que le permitía a Shirou modificar su menú de estado para mostrar un nombre, raza, trabajo, nivel, género, etc. Esto significaba que si alguien intentaba increparlo, podía demostrar rápidamente que no lo era. El posadero estaba encantado de dejar que Shirou se encargara de su cocina, siempre y cuando cocinara para sus clientes. El hombre estaba muy contento con esta decisión, ya que la gente comenzaba a comer cada vez más. Y entonces, cuando Philo decidió que le gustaba la música que sonaba, empezó a cantar y bailar, atrayendo aún más gente, hasta que medio pueblo pareció apiñarse en la gran sala común de la posada. Vaya, qué espectáculo tan conmovedor, dijo alguien cuando se abrió la puerta de la cocina y entró una anciana. Rita dio un salto y se apartó de Shirou, casi provocando que derramara el contenido de la sartén. Oh, no se preocupen, queridos. Es que se ha puesto un poco nervioso en la sala principal y pensé en descansar un rato. Espero que no les importe. Para nada. Dijo Shirou con una sonrisa mientras se acercaba a sacar un pato asándose del horno, dándole la espalda. La anciana se acercó a una silla y se sentó con gran pompa. Ya que estás aquí, debo asumir que no Fumi-san está bien, ¿de Goharu? Preguntó Shirou con un toque de diversión. La anciana se irguió antes de sentarse. Las arrugas de su rostro desaparecieron y un rubio brillante regresó a su cabello gris mientras la edad parecía desvanecerse. La ropa marrón común se transformó en un negro azabache. ¿Qué me delató, de Goharu? Preguntó la sombra, algo molesta por haber sido llamada. Nada, tu disfraz era perfecto, dijo Shirou, sin molestarse en darse la vuelta. Entonces, ¿cómo supiste que era yo, de Goharu? Preguntó la sombra con más insistencia. Eso sería un secreto profesional, dijo Shirou, levantando el pato y limpiándose las manos antes de girarse para mirar a la sombra. ¿Así es como te ves realmente o solo es otra máscara? Te odio, de Goharu, gruñó la sombra. Sensei, ¿quién es? Preguntó Rita, perpleja por la conversación informal entre Shirou y la mujer que no era una anciana. Un mensajero de quien espero sea nuestro próximo empleador, ¿verdad? Preguntó Shirou a la sombra. La sombra miró a Shirou con furia durante unos segundos antes de finalmente hablar. Eres el héroe de la espada, de Goharu, dijo con tono acusador. ¿Eso es lo que crees que soy? Preguntó Shirou, sin dejar de burlarse de la mujer. Descubrimos sobre la banda de mercenarios en Silbel, de Goharu. La del Filorial Real y la Kitsune de dos colas, de Goharu. La que casualmente se encontraba en el mismo lugar donde se confirmó la última vez que el héroe de la espada estaba en el momento exacto de su desaparición, de Goharu. Luego está la información que tenías sobre el funcionamiento de las armas legendarias y cómo obligaste a los miembros de tu grupo a ayudar al héroe del escudo en lugar de hacerlo tú mismo, de Goharu, dijo la sombra, presentando las pruebas contra Shirou. Todo apunta a que eres el héroe de la espada, de Goharu. Parece que has hecho tu tarea. Sin embargo, no soy el héroe de la espada. Puedes echar un vistazo a mi menú de estado si no me crees, dijo Shirou. ¿Crees que no sé lo de los cinturones que robaste, de Goharu? Solo fingirás tu estatus, de Goharu. La sombra se burló. Shirou no esperaba que eso funcionara. Entonces no puedo demostrar que no soy un mentiroso, porque como mentiroso, todo lo que digo es mentira, murmuró Shirou, irritando aún más a la sombra. Bien, supongamos que yo fuera el héroe de la espada, ¿qué querría tu jefe de mí entonces? Tener un héroe de probada eficacia a mano, y cuya ayuda pueda usarse como moneda de cambio, será de gran ayuda en las delegaciones, de Goharu. Actualmente, a los demás países les preocupa no recibir la asistencia adecuada con sus oleadas, de Goharu. Tener un héroe que pueda actuar fuera de Melromark sin alertar a la iglesia hereje les daría tranquilidad, de Goharu. La sombra resumió lo que la reina esperaba. ¿De verdad?, dijo Shirou, poniéndose más serio. Entonces, la reina solo necesita que prometa ir y sincronizarme con los relojes de arena de todas las naciones, ¿cierto? Correcto, dijo Sombra con un breve asentimiento.
Espera, ¿la reina? Dijo Rita, al darse cuenta de para quién estaban a punto de trabajar. ¿Dónde están las delegaciones? Preguntó Shirou a la sombra. En la capital de Zeltbull, el país se consideraba una zona neutral desde el punto de vista religioso y político, dijo la sombra. Más bien tierra de nadie, aunque nos conviene. A toda velocidad, Filo podría estar allí en pocas horas. ¿Le importa a tu reina que lleguemos después del anochecer? Preguntó Shirou mientras comenzaba a limpiar la cocina. Se pueden organizar los alojamientos en la embajada, donde se aloja la propia reina, de Goharu. Si puedes estar allí antes de la reunión de la mañana siguiente, sería lo mejor, de Goharu, dijo la sombra. Rita, ve a informarles a Filo y al posadero que tenemos una emergencia. Yo limpiaré aquí, le dijo Shirou a Rita. Sí, sensei, dijo Rita antes de dirigirse a la puerta. Entonces, ¿ya no vas a negar que eres el héroe de la espada, de Goharu? Preguntó la sombra con un tono ligeramente petulante. No tengo ni idea de qué hablas. Solo soy un mercenario, respondió Shirou con una sonrisa. Fuera de las olas de melromarco de los eventos políticos absolutamente necesarios, ese hombre no existe. En mi experiencia, tener héroes cerca solo crea problemas innecesarios. Eres un hombre extraño, de Goharu, dijo la sombra sacudiendo la cabeza. Eso me han dicho. Maestro, Filo se está cansando, dijo Filo mientras caminaban por las calles de Zeltbull, pasando junto a mucha gente sospechosa que se detenía a observar al filorial parlante con expresiones que le indicaban a Shirou que intentarían llevársela en cuanto él se diera la vuelta. Su funeral. Lo sé. Siento haberte tenido despierta hasta tan tarde, pero ya casi llegamos. ¿Verdad, Yami? Preguntó Shirou, mirando a la sombra que estaba sentada en la parte trasera del carruaje. Sí, ya casi, de Goharu. Son solo 3 edificios más en esa dirección, de Goharu, dijo la mujer, resignándose al apodo. Shirou había insistido en ponerle uno, pues simplemente llamarla sombra, como a todas las demás sombras, empezaba a hacerle sentir racista. Como si todas las sombras fueran iguales. Por supuesto, esto simplemente la molestó porque se suponía que él no podía diferenciar una sombra de las demás. La embajada estaba construida como una prisión, con altos muros y estrictas medidas de seguridad. Los guardias de la estación desplegaron armas contra el grupo de Shirou hasta que Yami presentó un documento firmado por la reina para permitirles la entrada. Tras ello, los registraron y les confiscaron todas sus armas hasta nuevo aviso. Yami les dijo que no deberían haberse molestado, pero eso no los detuvo. Eran profesionales y, a diferencia del hombre que se quedó en el palacio, la Guardia Real no iba a dejar pasar a Shirou sin escolta solo porque se suponía que era un héroe legendario. Filo y Azu casi se enfadan cuando los guardias registraron el carruaje y encontraron su colección de objetos brillantes. Probablemente los guardias habrían sido apaleados si Shirou no hubiera intervenido y conseguido que los guardias dejaran en paz a los objetos brillantes. Sintiendo el intenso aura asesina que venía de las chicas y viendo que el surtido de trozos de metal y bonitas rocas no era peligroso, los guardias aceptaron con gusto dejarlo intacto. Maestro, ¿está seguro de que puedo dejar el carruaje de Filo con esta gente? Preguntó Filo mientras se llevaban el carruaje a un cobertizo para guardarlo. No te preocupes, Filo, le puse esas runas rastreadoras, recuérdalo. Aunque alguien intente robar tu carruaje, podemos rastrearlo. Así que no te preocupes, dijo Shirou, dándole una palmadita al pájaro en el cuello. Ahora, ¿qué tal si te transformas en humana para que podamos entrar? Quizás deberías esperar un poco, de Goharu, dijo Yami, con su voz completamente neutral. Su apariencia había cambiado por completo a la forma estándar de sombra en cuanto estuvieron tras los muros de la puerta. Su Majestad y la princesa Melty son muy aficionadas a las leyendas, en particular las de la reina de los filoriales, Fitoria, de Goharu. Seguramente les encantará ver a uno de los míticos filoriales reales en su verdadera forma, de Goharu. ¿De verdad quieren ver a Filo? Preguntó Filo inclinando la cabeza. Seguro que sí, de Goharu, respondió Yami. Los llevaron al edificio principal, donde los registraron de nuevo. Shirou casi consideró empezar a rastrear armas al azar por todo el cuerpo solo para fastidiar a los guardias, pero era tarde y los niños necesitaban irse a dormir. Tras recibir la autorización de nuevo, les permitieron cruzar la puerta principal del edificio y a Shirou casi se le traban las piernas por la sorpresa. ¿Rider? Preguntó en voz baja al ver a la mujer de cabello morado brillante que enmarcaba un rostro perfectamente simétrico con una frente ligeramente alta.
Con unas gafas, la mujer podría haber sido la gemela de Ryder, solo que vestida con ropas de duquesa o reina medieval, con el pelo recogido y un abanico en la mano en lugar de una novela para adultos apenas disfrazada. Gracias por venir tan rápido. Soy Mireia Melromark, reina y gobernante de Melromark. Espero que aprendamos a contarnos mutuamente, héroe de la espada Sama. Mireia Melromark observaba al héroe de la espada, intentando comprenderlo. Pareció momentáneamente sorprendido de haberla visto. No la típica conmoción nerviosa que se produce al encontrarse de repente cara a cara con un poderoso gobernante. Parecía más bien una expresión de desconcierto. ¿Reina? Oiga, maestro, ¿esta mujer es como Victoria? ¿De verdad también es poderosa? ¿Quiere ver a Filo para coronarla de nuevo? Filo no quiere eso. Las reinas deberían dejar la cabeza de Filo en paz. No. Ahora era el turno de Mireia de desconcertarse cuando el filorial más grande que jamás había visto empezó a gritar y a sacudir la cabeza. ¿De verdad que habla? Oh wow. Dijo Melty, olvidando sus modales de dama y corriendo hacia el filorial. Dijiste que te llamas Filo, ¿verdad? Por favor, Filo, ¿quieres ser mi amiga? Una pequeña sonrisa apareció en la expresión de la reina mientras observaba a su hija actuar mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba algo de carne seca que tenía a mano para alimentar a los filoriales. Era difícil imaginar que dos personas tan manipuladoras como ella y su esposo pudieran tener una niña tan generosa. Aunque a la reina le costara admitirlo, fue su primera hija la que se parecía a sus padres. Aunque Malty carecía del sentido del deber que controlaba el carácter intrigante de sus padres. O al menos, Outcry solía anteponer su deber y el bien del pueblo a todo lo demás. Ahora intentaba inútilmente buscar venganza contra un hombre que jamás había denunciado ningún delito contra él. Incluso cuando la reina le envió una carta, ordenándole que dejara de hacer tonterías, él afirmó que era falsa y la rompió. Fue decepcionante. Una muestra más de cómo el hombre que una vez amó se había ido. Había muerto hacía 20 años, y su cadáver se había ido descomponiendo poco a poco desde entonces, hasta que apenas pudo reconocer lo que quedaba. Melty, ¿qué tal si llevas a Filo y a sus amigas a sus habitaciones? Necesito hablar con Fujimaru-sama, dijo la reina. ¿Fujimaru-sama? Repitió el héroe de la espada, con aspecto de confusión por un momento antes de reír entre dientes. Olvidé haberlo dicho cuando el rey me preguntó mi nombre. Lo siento, pero ese no es mi verdadero nombre. ¿Diste un nombre falso al presentarte? Le preguntó la reina al hombre. Parecía haberse recuperado del impacto que había sufrido al entrar en la habitación. En el mundo del que vengo, existe un ritual llamado Invocar Servant que invoca el alma de un poderoso personaje legendario. Sobra decir que invocar egoístamente a un ser así sin poder controlarlo se considera suicidio. Cuando me invocaron a este mundo, supuse que intentarían atarme de la misma manera. Por lo que sabía, existía una forma de magia en este mundo que podía esclavizar a un hombre con solo conocer su verdadero nombre. Así que mentí, le informó el héroe de la espada. Si prefieres seguir llamándome Fujimaru Issei, está bien, aunque mi verdadero nombre es Emiya Shirou. He descubierto que los héroes no pueden ser vinculados por contratos en este mundo, así que no hay problema en decírtelo. Ya veo, así que tu nombre de mercenario es el verdadero, dijo la reina pensativa. Debido a tus acciones en Silbelt, podría ser beneficioso para nosotros revelar tu identidad de mercenario a los delegados. Sin embargo, dudo que lo revelen a la población general. Todavía no han admitido que el héroe de la espada haya estado presente en Silbelt. No obstante, si deseas mantener tu identidad en secreto, respetaré tus deseos. Lo que sea necesario para evitar conflictos innecesarios está bien. Sin embargo, me gustaría solicitar una habitación individual grande para mi grupo esta noche, pidió Emiya. La reina esbozó una sonrisa al observar a las dos guapas chicas y al pájaro, del que se decía que podía transformarse en una jovencita. Bueno, los grandes hombres tienen grandes deseos, supuso. No me mires así. No se trata de eso, así que deja de pensar en tonterías. Ah, si no fuera por eso, ¿por qué querrías tener solo una habitación? Preguntó la reina, curiosa. Estamos en territorio desconocido sin medios para defendernos mientras dormimos. Debo considerar a mis protegidos a salvo, empezó a decir Emiya antes de que la chica Kitsune, Rita, le tapara la boca con las manos. Sensei, no puedes decirle eso a la reina. Le susurró la chica al oído. Si así lo sientes, podemos arreglarlo, dijo la reina.
Tras unas instrucciones, Melty y las demás chicas se adentraron en el edificio para encontrar su habitación, mientras que la reina, su sombra y Emilia se trasladaron al estudio temporal de la reina. Los guardias se alarmaron un poco cuando Emilia sacó una espada de la nada y se la entregó a Rita, diciéndole que estuviera alerta ante cualquier intruso, incluso si se parecía a él, hasta que demostrara su identidad. La chica parecía preocupada por la franqueza de su maestro sobre su paranoia, pero parecía acostumbrada a la instrucción. Gracias por ser comprensivos con mi comportamiento cauteloso, dijo Emilia mientras se movían tras puertas cerradas. Está bien. Dado lo que le pasó a Iwatani-sama, no puedo culparlo por la desconfianza que siente hacia mi familia. Espero que me crea cuando le digo que no tuve nada que ver, que he hecho todo lo posible por mitigar el daño y que tengo la plena intención de enmendarlo en cuanto pase la amenaza de guerra. La reina asintió brevemente. Sospechaba que ganarse la confianza de aquel hombre sería una ardua tarea. Si no confiara en tus intenciones, ya estaría al otro lado del continente, con un nuevo rostro, nombre, edad y ocupación, y nuevas identidades para mis compañeras, dijo Emilia negando con la cabeza. Interrogué a Yami de tal manera que era imposible que me hubiera engañado. A menos que hayas estado mintiendo a tus propias sombras, sé que de hecho intentas estabilizar la situación política y que no participaste ni encubriste los crímenes de tu hija. Dicho esto, eres un político y, por lo tanto, hipócrita por naturaleza. Algunos líderes tomarían rehenes para obligarme a obedecer si estuvieran en tu lugar. Aunque las niñas son fuertes, siguen siendo vulnerables. ¿Yami? No sabía que la sombra se llamaba Yami. Ni siquiera sabía que las sombras tenían nombre. La reina miró a Yami, quien se inquietó levemente al oír hablar de su interrogatorio. Le había costado mucho convencerla de que no era culpa suya, y que incluso había sido más beneficioso que perjudicial para la reina. Entonces debería agradecerle la buena opinión que tiene de mí, ya que me ha permitido abrirme camino, dijo la reina con una sonrisa de agradecimiento. El rostro de Emilia se retorció, incómodo, ante la sonrisa antes de adoptar una expresión seria. Vayamos al grano. ¿Vas a negociar mi ayuda? ¿Cómo vamos a jugar esto? ¿Negociando desde una posición de poder, controlando daños o hablando de ordenar las prioridades? Interrogación de cierre, preguntó Emilia, cruzando los brazos. Control de daños. Las amenazas vacías no sirven cuando quienes nos reunimos están siendo presionados por su propia gente. Si se les da a elegir entre la espada al frente o la espada a la espalda, la mayoría elige la que parece más heroica, sin importar cuán dañina sea. En cuanto a las prioridades, muchos de quienes aún se oponen abiertamente a nosotros son extremistas religiosos que adoran al héroe del escudo. No considera nada más prioritario que él, dijo la reina con calma. La reunión de mañana por la mañana discutirá los avances del héroe del escudo. Hasta ahora, Silbelt presume de que fue su hombre quien lo ayudó. Sin embargo, si revelas que has estado trabajando para nosotros, les quitarás el aliento y reforzarás la imagen de que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Iwatani-sama no se quede atrás, mientras seguimos atrayendo a las facciones disidentes. ¿Alguien me reconocería allí? Preguntó Emilia. Se distribuyó tu descripción general. Pero no, admitió la reina. Aunque si trajeras a tus acompañantes, no habría nada que pudieran hacer para negar quién eres. Cada uno tiene lo que podría considerarse una apariencia única. Emilia medio gruñó, mostrando que no disfrutaba la idea de traer a sus compañeros a la guarida de las víboras, pero asintió en señal de consentimiento. Muy bien, repasaremos a cada uno de los delegados presentes individualmente y analizaremos su mentalidad, las facciones que los respaldan, su postura sobre Melromark y sus intenciones con respecto a los héroes invocados, dijo la reina, tomando asiento finalmente y sacando un papel. Luego hizo una pausa. ¿Ya puede leer nuestro idioma? Soy bastante lento, pero he estado practicando, admitió Emilia. Bien, esto lo hará más fácil. Yami, ¿qué tal si nos traes un té? Esto podría llevar un rato, dijo la reina con una leve sonrisa. ¿Cuántos delegados hay? Preguntó Emilia, algo preocupado. Solo 20, le dijo la reina, como si no fuera gran cosa. Si empezamos ahora, terminaremos en unas 3 horas. El héroe de la espada se estremeció y luego suspiró. Odio la política. Rita estaba sentada en la mesita de la sala de la fiesta, intentando leer un libro de magia a la luz de las velas. No podía evitar estar nerviosa. Su sensei llevaba un rato ausente. La había encargado de cuidar de Filo y Azu, así que, mientras las otras 2 chicas se habían dormido, Rita permaneció despierta, esperando el regreso de Shirou.
Por extraño que parezca, la princesa Melty había decidido quedarse en la habitación con ellos y pasó casi una hora hablando y tratando de acicalar a Philo antes de que finalmente se cansaran y se fueran a dormir. A esa chica parecía gustarle demasiado a los filoliales. Rita prefería no pensar en lo que pensaría la reina si entraba y veía a su hija enfundada en el mismo pijama de león que Philo en su forma humana. Ninguna de las dos llevaba nada dentro, pues se quejaban de que habría hecho demasiado calor. Sí, la princesa tenía 10 años y Philo solo unos meses, pero parecía que deberían haber entendido que no debían hacer esto. Rita había intentado explicarles por qué era diferente a compartir la cama con ropa, pero Philo no parecía entenderlo y Melty solo quería dormir con Philo y no la escuchaba. Cuando Rita oyó pasos en el pasillo, desenvainó la espada que le habían dado y se preparó antes de que el pomo de la puerta siquiera empezara a girar. Incluso después de ver a su sensei allí de pie, no bajó el arma hasta que él sacó de la nada una daga con un gran rubí en la empuñadura, señal de que todo estaba despejado. ¿Qué te ha retenido?, preguntó Rita mientras Shirou entraba y tomaba asiento. Acabo de recibir un curso intensivo sobre política global como preparación para una reunión internacional que decidirá el futuro del mundo. No van a pasar por alto los detalles, dijo Shirou con un suspiro de cansancio. Dios mío, ojalá Rin estuviera aquí. Ella era mejor lidiando con este tipo de cosas que yo. ¿Rin?, preguntó Rita. ¿Nunca la he mencionado?, preguntó Shirou, algo sorprendido. Bueno, Rin es quien me enseñó prácticamente todo lo que sé sobre el uso correcto de la hechicería. También es una experta en manipulación y política. Me ayudó a superar algunos encontronazos accidentales con personajes famosos. Entonces, ¿es tu sensei, no tu amante?, preguntó Rita sin poder evitarlo. Llevaba un tiempo preguntándose si alguien especial lo esperaba en casa. No hablaba mucho de su mundo natal, pues estaba demasiado ocupado ayudándola con armas y magia, o hablando con ella sobre la diferencia entre el bien y el mal y lo gris que era todo. Sabía que se había visto involucrado en un desastre de joven y que había tenido una relación complicada con su padre adoptivo, pero más allá de eso, la vida de Shirou era un misterio para ella. Ah, eso es complicado, dijo Shirou con una leve mueca. La verdad es que tengo una relación estable con 3 mujeres en casa, y no las estoy engañando. Todos saben exactamente qué está pasando. ¿Tienes un harem?, tartamudeó Rita, un poco sorprendida. Aunque no le costaba creer que las mujeres desearan a su sensei, nunca había pensado que su sensei fuera ese tipo de hombre. Ya veo. Bueno, los grandes hombres tienen grandes deseos, supongo, murmuró, empezando a sonrojarse. Más bien, las grandes mujeres tienen grandes deseos. Rin sigue bromeando diciendo que es su harem, no el mío, dijo Shirou con una risita, aunque la risa se apagó en un sonido hueco. Los 4 apenas logramos resistir una especie de guerra que casi destruyó nuestro mundo. Al terminar, estuvimos todos juntos. Terminamos viendo lo peor de cada una durante esa guerra, así como lo mejor. Parecía natural que fuéramos más que solo amigos. ¿Una guerra que casi destruyó tu mundo?, dijo Rita lentamente. Sonaba romántico, aunque no era casi lo mismo que estaba sucediendo ahora. Rita reprimió un rubor al pensarlo. Así que incluso antes de que te invocaran, ya eras un héroe. No. De verdad que no lo era, dijo Shirou con tristeza. Nunca podría considerarme un héroe. En realidad, estaba más cerca de ser un villano que de un héroe. Hice algo que ningún aliado de la justicia habría hecho jamás, y nunca me arrepentiré. No eres un villano, dijo Rita con dureza. No lo entendía. No entendía por qué su sensei se negaba a identificarse como héroe. ¿Por qué afirmaba que, aunque lo llamaran así, se equivocaban? Como siempre, sonrió con tristeza y negó con la cabeza. Te lo sigo diciendo, no puedes ser un héroe puro y justo si no tienes nada que perder. Todos se convierten en villanos si amenazas con arrebatarles su mundo. Pero ser un villano no es tan malo. Es más fácil vivir como un villano que como un héroe. Luchar sin todo aquello por lo que vale la pena luchar. Cerró los ojos mientras Rita lo miraba con enfado. Me recuerdas mucho a mí mismo de joven. Al principio, yo también me negaba a escucharme. Por eso estoy preocupado por ti. Lo entenderías mejor si te contara lo que pasó durante la guerra, la decisión que me vi obligado a tomar. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó Rita. Es una larga historia, y ya es tarde. Deberías dormir un poco, le dijo Shirou. Rita frunció el ceño. No. Si alguien debería dormir, eres tú. Tú eres quien mañana tendrá que enfrentarse a una sala llena de chupasangres.
Todos vamos a tener que ir, comentó Shirou. Aunque vaya, no se esperará que hable. Tú. Duerme. Ya. Dijo Rita, señalando una cama vacía. O duermes o me cuentas tu historia. ¿Cuál será? Shirou abrió la boca para protestar cuando algo cayó del orbe de cristal azul de Gian. La pequeña poción de energía aterrizó en el suelo con el sonido de una canica al caer, atrayendo la atención de ambos. Parece que Gian cree que deberías decírmelo ahora, dijo Rita, cruzando los brazos. Había aprendido que, una vez que la obstinada espada decidía algo, a Shirou le costaba convencerla de lo contrario. Lo que Rita no sabía era que Gian estaba tan interesado como ella en escuchar la historia. De acuerdo, ustedes dos ganan, dijo Shirou con un suspiro, llevándose la poción a los labios. El área de efecto de la poción, causada por las habilidades de Gian, también rejuveneció a Rita, haciéndola sentir como si acabara de despertar de un largo descanso. Ahora, ¿por dónde empezar? Supongo que debería empezar hablando de la clase de personas que son la mayoría de los magos de mi mundo. Esas personas despiadadas y obstinadas que solo se preocupan por avanzar en su investigación, y no les importa cuántas vidas inocentes se sacrifiquen en su búsqueda. Por eso sucedió todo. Intentaban redescubrir un arte perdido, la tercera magia verdadera, también conocida como el Eavensfell. Un artefacto legendario que contiene un increíble poder mágico perdido. 7 magos y los héroes que invocaron para luchar por él en una guerra sangrienta. La reunión de una familia perdida hace mucho tiempo. Un mago malvado que amenazó la vida de todos al corromper a una doncella inocente. Un joven que dio un paso al frente y lo arriesgó todo para proteger a sus seres queridos. Un dios del mal que acechaba para aprovecharse de todos y destruir el mundo. Era como las historias de los cuentos de hadas. De esas que se cuentan a los niños para inspirarlos. Solo que en lugar del tono emocionado del abuelo, se oía la voz hueca de Shirou al relatar los acontecimientos. Más que la historia de un héroe orgulloso, era la de un hombre mortal que comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. De la gente que moría sin siquiera saber qué estaba pasando. De seres dementes y monstruosos que se alzaban por encima de todos como dioses. Y de una elección imposible. Arriesgarte a destruir el mundo o a matar a alguien a quien amas. Rita finalmente lo entendió. Su sensei había decidido arriesgar la vida de todos para salvar a sus seres queridos. Aunque sonaba romántico, como algo propio de un cuento de hadas, no era lo que haría un héroe de la justicia. Un héroe de la justicia no arriesga a la vida de muchos solo para salvar a unos pocos. Sin embargo, aunque Shirou le dio la espalda a su sueño de ser un héroe de la justicia, no se arrepintió. Aunque muchos que sabían lo sucedido lo llamaron loco, o incluso monstruo, por su decisión, aún tenía a sus seres queridos, por lo que sus opiniones ya no le importaban. Entre él y Archer, había sido mucho más feliz, a pesar de no haber actuado como un héroe. O mejor dicho, porque había elegido no ser un héroe. Rin dijo una vez que el mundo es solo otro nombre para todo lo que importa. Así que, al final, decidí salvar mi mundo. La forma en que lo dijo hizo que Rita se diera cuenta de algo. Sensei, odias este mundo, ¿verdad? Odio es una palabra muy fuerte, dijo Shirou lentamente, con la mirada perdida. Lo entiendo. Entiendo por qué me invocaron y por qué es tan importante. Sé que toda la gente de este planeta depende de mí, pero si alguien me hubiera dado la opción de volver a casa, de estar ahí para mi hermana y el resto de la gente que amo, la habría aceptado sin pensarlo 2 veces y me habría preocupado por este mundo después. Siguió un silencio incómodo antes de que las emociones de Rita se desbordaran y no pudiera evitar preguntar lo que sabía que era una pregunta cruel. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Qué hay de mí, Philo y Azu? ¿Acaso no importamos? ¿Acaso no somos parte de tu mundo también? Rita, Shirou dudó, incapaz de encontrar las palabras para decir. Los interrumpió un golpe en la puerta que hizo que Shirou extendiera la mano hacia Gian. Egoe-sama, su majestad desea informarle que es hora de comenzar los preparativos para la reunión de hoy. Por favor, reúnan a su grupo y diríjanse al vestíbulo. En breve les prepararemos el desayuno, dijo un sirviente desde el otro lado de la puerta. De acuerdo, llegamos enseguida. Declaró Shirou, levantándose de la mesa. Miró a Rita, que seguía mirándolo con ojos suplicantes. No piensen que no me importan. Algunas decisiones son más difíciles que otras, dijo, con la voz apenas más que un susurro, incapaz de mirarla a los ojos. Gracias a todos por venir. Veamos si podemos llevar estos debates a una resolución más productiva para todos.
El diplomático de Faублey dijo en un tono que Shirou solo pudo describir como sibilante. A diferencia del resto de los presentes, este hombre no era ningún gobernante, ni Faублey era el país anfitrión, y aún así actuaba como portavoz de los presentes. Esto demostraba la gran influencia de Faублey. El país era considerado ampliamente el más fuerte del mundo y particularmente despiadado incluso para los estándares habituales de la política medieval. Este hombre en particular se ganó su puesto por haber asesinado a los 2 embajadores jefes anteriores, aunque no se demostró nada. Aunque Faублey no se había visto particularmente afectado por la invocación de Melromarc de los 4 héroes, el embajador no iba a permitir que se salieran con la suya. No tanto por la indignación que les producía el incumplimiento de un tratado internacional, sino más bien porque querían ver si podían obtener algún tipo de asentamiento territorial o un contrato comercial favorable. Político clásico. Sin embargo, Faублey no estaba realmente presionando para la guerra y la reina le había asegurado a Shirou que conocía una manera de hacer que su rey se rindiera, si era necesario. Aunque su forma de decirlo le aseguró a Shirou que era algo particularmente desagradable. Antes de comenzar, Su Majestad, Mireia Q. Melromarc, reina de Melromarc, ha solicitado el derecho de presentar a otra persona a nuestra reunión, dijo el hombre, señalando a la reina para que hablara. La reina, a su vez, le hizo una señal a Shirou para que se presentara. Lo había situado de forma que llamara la atención al máximo antes de su revelación, poniéndole el mismo disfraz de Akuko que usó en Silvelti sentado en la silla junto a la suya, con sus compañeros detrás, sin ocultar su verdadera apariencia. Como dijo la reina, la apariencia de la chica era tan particular que la mayoría de los presentes parecían tener una idea bastante precisa de quiénes eran por simples rumores. Al sentar a Shirou junto a ella, dio la impresión de que eran iguales, lo que despertó aún más la curiosidad del público. Gracias, señor presidente, por permitirme entrar en esta reunión. Permítame presentarme, dijo Shirou mientras se levantaba de su asiento. Descartó la larga peluca blanca y negra con orejas de animal, dejándola desaparecer entre copos de luz y revelando su cabello rojo y blanco, mucho más corto. También transformó a Jian en su forma más estándar e icónica. Incluso hubo algunos jadeos entre los presentes al reconocer a Shirou. Soy Emiya Shirou, el héroe de la espada.